cruz se humilló, inmenso sacrificio, de vida al pecador se entregó. En mi lugar me amó, sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive. Yo no soy digno de ungir sus pies, mas hoy decido su voluntad hacer. Toca hoy mis ojos para que vea tu luz, guíame al camino donde pueda ver tu cruz. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive. Mas resucitó y hoy él vive. Bueno, ahí está. Buenas tardes a todas mis hermanas, diretoras, mujeres de la iglesia. Es un gusto poder compartir con ustedes hoy más un seminario del curso de liderazgo. Que Dios mediante, en abril estaremos terminando este curso allá en nuestro campo, ¿no? Blanca Arena. Hoy nuestros temas tienen a ver con el liderazgo, principios de liderazgo y modelo de liderazgo. Y acá está con nosotras dos chicas, Gabriela y Karen, que irán compartir estes temas. E para iniciarmos agora nossa atividade, vamos fazer uma oração. Santo Deus e eterno Padre, graças te damos, Senhor Deus, por mais um momento estarmos nos encontrando para participar deste curso, de los temas que hoje vão ser dados. Que tu Espírito Santo, Senhor, trabalhe em nossas vidas, em la vida de tu igreja, para que podamos exercer um liderazgo de acordo a tu vontade. Bendice, Senhor, nossas hermanas acá presentes, lo te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bueno, e para empezarmos entonces, vou deixar com Gabriela para que pueda entonces pasar para nosotras los principios de liderazgo. Gabriela, contigo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Un gusto otra vez poder encontrarnos
Y como dijo Dag, vamos a hablar acerca de algunos principios sobre el liderazgo. Si pensamos en liderazgo o buscamos definiciones de liderazgo, seguro vamos a encontrar un montón. Vamos a encontrar tantas definiciones como líderes, ¿sí? Pero de las que vi, la que más me gustó es la que quiero compartir con ustedes. Tengo acá una definición de liderazgo que dice: liderazgo es movilizar a otros hacia una meta, y esta meta debe ser compartida entre el líder y sus seguidores. Me gustó esta definición porque empieza diciendo que el liderazgo es movilizar, ¿sí? Movilizar, que se pongan a trabajar, a andar. Y si nosotros llevamos esta definición de liderazgo al plano de la iglesia, de nuestros ministerios, me gustó mucho este siguiente complemento. ¿Qué es liderazgo cristiano? Es ejercer o ejercitar los dones espirituales propios bajo el llamado de Dios para servir en cierto grupo de personas y que éstas alcancen las metas y que esas metas tengan como fin glorificar a Cristo. Me encantó esta definición de lo que es el liderazgo cristiano, porque es la base de un liderazgo cristiano eficaz. Dijimos que definiciones de liderazgo puede haber muchísimas, tipos de liderazgo también, pero hay un liderazgo que es eficaz, y es este: cuando nosotros ponemos los dones espirituales que Dios nos dio a su servicio y al servicio del grupo de personas con las que nos toca liderar. Decíamos que hay una amplia variedad, ¿no?, de líderes. Y muchas veces nos pasa que cuando nos piden que tomemos esta función de liderazgo, en este caso con los ministerios de la mujer, ponemos como excusa o pensamos: ay no, pero ¿por qué no le pidieron a fulana que está más preparada? ¿O por qué no, si aquella hermana yo la vi, lo hace muy bien? Pero los principios de liderazgo han descubierto que todas las mujeres ya estamos como en la práctica del liderazgo. Muchos de los principios de liderazgo en las empresas se llevan a cabo desde principios de liderazgo y de organización en la familia. Por eso una mujer que organiza su casa, que pone disciplina a sus hijos, que dialoga con los hijos cuando ya son más grandes, que puede mediar, que puede buscar un diálogo para llegar a una decisión en conjunto con los hijos, con el esposo. Dicen los expertos, ¿no?, que eso nos prepara a las mujeres para liderar. La tarea en el hogar, cada una de las decisiones que se toman, de las disciplinas que se ponen, nos llevan a una preparación para el liderazgo. Así que cualquiera de nosotras ya tiene un principio de liderazgo o un indicio de liderazgo. Seguramente les pasó a las que son mamás, cuando los nenes son chiquitos y queremos que ordenen el cuarto. Si los mandamos a ordenar, difícilmente vayan. Pero creo que muchas de nosotras hemos usado esa canción, ¿no? Nos agachamos junto con ellos donde están los juguetes y empezamos con la canción. A guardar cada cosa en su lugar, pero nosotras somos las primeras en empezar a guardar. Y ahí los niños van tomando el ejemplo. Como decíamos en un momento, en otras épocas se pensaba que alguien no podía transformarse en un líder, que ya se nacía líder y para los demás no había chance. Pero se descubrió que se puede trabajar, ¿sí?, personalmente, uno puede llegar a convertirse en un líder. Y obviamente nosotros queremos ser líderes conforme
a Dios, conforme al corazón de Dios, ¿no es cierto? Por eso queremos compartir con ustedes algunos principios para que nuestro liderazgo en la iglesia, en este ministerio tan lindo que nos toca desarrollar, pueda ser eficaz. Vamos a considerar dos tipos de liderazgo. Uno que se llama el liderazgo de arriba, donde el líder tiene una postura de jefe, ¿sí? El líder manda y los demás hacen. Vamos a poner una situación. Tenemos que decorar la iglesia para la semana de oración. Un líder jefe lo que haría es decir, bueno, quiero poner flores amarillas con un tono de naranja y mucho verde. Y en el medio la frase con el lema de la semana de oración. Así que vos vas a traer tal cosa, vos vas a hacer lo otro. Eso haría un líder en la postura de jefe. Ese es el liderazgo de arriba. Este líder jefe, ejerce su influencia por el miedo, ¿sí? Da una orden y los que están con él, por miedo, o quizás para que después no esté gritando, o que no esté enojado, o que no nos trate mal, muchas veces lo hacemos. Es un liderazgo competitivo, donde generalmente el líder es el que quiere figurar, el que quiere quedar bien, ¿sí? No deja que los demás aprendan, y generalmente este tipo de liderazgo excluye a muchas personas. A simple vista podemos ver esto y decir, ya, este no es el liderazgo que Cristo quiere para nosotros. El liderazgo que Jesús espera de nosotros es que sigamos su ejemplo. Y el ejemplo de Cristo lo podemos poner en el tipo de liderazgo de adentro. Recién hablábamos del liderazgo de arriba, ¿sí? Donde el líder es el jefe y manda. El liderazgo de adentro es considerado cuando el líder es un colega, cuando el líder está a la par, ¿sí? Recién decíamos, si queremos enseñarle a nuestros hijos a juntar los juguetes, nosotras empezábamos a juntar y a guardar para que el niño lo imite y lo empiece a hacer también. El líder colega es lo mismo, está a la par de sus liderados. La influencia que este líder ejerce es por persuasión. Vamos al mismo ejemplo. Tenemos que decorar para la semana de oración. Entonces el líder viene, le habla a su grupo, le dice, tenemos que decorar. A mí se me ocurrió que podrían ser flores amarillas y en el medio un cartel. ¿Qué opinan ustedes? O sea, flores ya tenemos, entonces eso sería una ayuda. ¿Se entiende? El líder que es colega, el líder que ejerce un liderazgo de adentro, va a tratar de persuadir y no de imponer. Este líder es no competitivo, sino cooperativo. Le da lugar a las otras personas a que también puedan opinar, a que puedan hacer sugerencias y que puedan optar por participar de esa actividad realmente porque quieren y no porque se lo están mandando. Este tipo de liderazgo también es colectivo. ¿Por qué? Porque se trabaja en equipo, porque todos pueden aportar y porque cada uno puede decidir qué es lo que quiere hacer o qué función quiere desempeñar, como decíamos, por ejemplo, en la decoración del templo para la semana de oración. Es un liderazgo inclusivo, donde todos pueden participar, donde aquellas personas que se acercan, se les da la oportunidad de participar. Y como decíamos recién, si vemos estos dos tipos de liderazgo, nos damos cuenta, a simple vista, que el liderazgo que Dios quiere que desarrollemos es el liderazgo de adentro, ¿sí? En el que se puede conversar, se puede trabajar en equipo, todos pueden aportar, porque todos tenemos diferentes dones. Y el aporte de esos diferentes dones en el ministerio
son los que van a hacer realmente de este ministerio un liderazgo eficaz. Y si nos ponemos a pensar un poquito en estas definiciones de liderazgo y en estos puntos de liderazgos que hay, seguramente enseguida se va a nuestra cabeza al ejemplo que tenemos, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo de liderazgo que el de Jesús? El liderazgo que Jesús desarrolló mientras estuvo acá fue un liderazgo que se basaba en una palabra, que es siervo. En Mateo él dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Ya con este versículo Jesús nos estaba dejando las pautas para un liderazgo, o sea, el requisito principal, podríamos así decirlo, del liderazgo. El líder tiene que ser el principal siervo, estar dispuesto, como leíamos al principio, ¿se acuerdan en esa definición? Estar dispuesto a movilizar a las personas, a su grupo, a su entorno, nosotros podríamos decirlo, al equipo del Ministerio de la Mujer y, ¿por qué no?, a la iglesia en general. Movilizarla para que pueda cumplir las metas que Dios tiene para nosotros. Y que el cumplimiento de esas metas sea para glorificar a Dios. Ese era el plan de Jesús cuando estuvo en esta tierra. Liderar con ese amor y con esa capacidad de que todos puedan cumplir la meta. El liderazgo de Jesús tenía algunas características y una era la dependencia. Él era dependiente de Dios. Ahora, nosotras, con todos nuestros defectos, con todos las metidas de pata que podemos tener, con todas las caídas, con todos los desánimos, ¿cuánto más necesitamos esa dependencia de Dios para desarrollar este ministerio? En el capítulo 42 de Isaías, ahí vemos varias pautas de cómo nosotros deberíamos desarrollar el ministerio. Y como dijimos, una era la dependencia de Dios. Si Jesús dependía de Dios, ¿cuánto más nosotras necesitamos depender de Él? También la modestia. En el versículo 2 de Isaías 42, habla acerca de que necesitamos esa modestia. Dice que Jesús, Él no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Nuestro liderazgo, si seguimos el ejemplo de Jesús, tiene que ser un liderazgo en el que no llamemos la atención nosotros. Jesús nunca lo hacía. Él nunca llamaba la atención de Él mismo. Cuando Él curaba a una persona, le decía, levántate y anda. Entonces toda la gente lo miraba a ese paralítico, ¿no?, que se estaba levantando y caminando. Jesús nunca dijo, ¿me vieron? ¿Vieron? Yo lo hice a Él caminar. ¿Por qué? Porque Él sabía que ese era un poder divino. Entonces nosotros también, nuestro liderazgo, aparte de ser dependiente de Dios, también tiene que ser con modestia. En el versículo 3 del capítulo 42 habla acerca de la empatía. Jesús tenía simpatía hacia las personas, pero también tenía empatía. Empatía es ponerse en el lugar del otro. Seguramente que va a haber muchos desafíos en este ministerio y seguramente nos va a tocar interactuar con personas a las que llamaríamos difíciles o situaciones difíciles. Y Dios nos pide tener un ministerio empático, que nosotros podamos entender. Generalmente lo que uno hace es, o lo más fácil que hacemos es criticar a la persona o cuestionar a la persona, pero nunca nos ponemos en el lugar de esa persona. Una persona que contestó mal o se enojó y se fue o incluso tiró algo, enseguida nos sale, ¿no?, a nosotros decir, ay, pero qué carácter tiene, ay, pero cómo va a hacer esto. Y no nos ponemos a pensar qué le puede estar pasando a esa persona.
por qué actuó de esa manera. Entonces, ponernos en el lugar de la persona también nos va a ayudar a desarrollar un ministerio, como decíamos, de siervos, en favor de las otras personas. Y en el versículo 1 de este capítulo de Isaías 42, también habla acerca del ungimiento de Jesús. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. Seguramente, como decíamos, hay diferentes tipos de liderazgo. Seguramente cada uno tiene sus virtudes, pero si no estamos ungidas por Dios, si el Espíritu Santo no nos unge, todo lo que hagamos en nuestro ministerio, todo lo que realicemos en favor de otros, si no es ungidas y dirigidas por Dios, puede ser que acá se vea bonito, pero no tiene ningún valor para el reino de los cielos. Cuando lo hacemos nosotras por nosotras mismas, cuando no pedimos la dirección de Dios, cuando no somos sus instrumentos y somos solamente nosotras, eso que hacemos no tiene ningún valor para el reino de los cielos. Siempre que nosotras tomemos el ejemplo de Jesús, nos pongamos en sus manos y tengamos un liderazgo basado en lo que Dios quiere y no en lo que nosotras queremos, nuestro liderazgo no va a tener frutos en el cielo. Y seguramente todas nosotras queremos llegar al cielo y queremos llegar con muchas personas más. Nuestra meta en este liderazgo es llenar el cielo, que muchos puedan conocer a Cristo, que muchos puedan entregarse. Y solamente siguiendo el método de Cristo lo vamos a lograr. Algo que Jesús hacía era dividir las responsabilidades. Tenemos varias escenas en la Biblia en las que Jesús los manda a sus discípulos a hacer algo, ¿sí? Les encomienda alguna actividad. Jesús sabía dividir las responsabilidades. Y muchas veces a nosotros nos cuesta delegar las responsabilidades porque nos cuesta creer en que otros pueden hacerlo. Muchas veces dudamos de los dones y de los talentos de las otras personas, entonces nos cuesta darle también responsabilidades a ellos. Y hablando de liderazgo, quiero compartirles lo que dijo John Kennedy. Él dijo o escribió, liderazgo y aprendizaje son indispensables el uno del otro. No puede haber liderazgo si no hay aprendizaje. Y no puede haber aprendizaje si no hay liderazgo. Si yo estoy cumpliendo una función de líder, tengo que aprender cosas, tengo que seguir capacitándome, tengo que seguir pidiéndole a Dios que me capacite, pero también tengo que ser un capacitador. Es por eso lo que veíamos, ¿no? Los principios de liderazgo. Ser, hacer un trabajo en equipo, hacer que todos puedan participar, delegar las responsabilidades, dejar que las personas opinen, que hagan, porque eso es lo que va a ayudarlos a ellos también a crecer en su liderazgo. Un verdadero líder, cuando deja su función, no se nota que la dejó, porque cuando él sale, hay otro que puede seguir con esa actividad. Y eso es porque el líder anterior lo ayudó a capacitarse. Albert Einstein, todas lo conocemos, él dijo, establecer un ejemplo no es el medio principal de influir en los otros, es el único camino. El ejemplo que nosotros podamos dar a otros líderes lo va a hacer a esa persona, a ese líder, transformarse en un líder eficaz, en un líder que tenga empatía, que tenga sabiduría, pero que sobre todas las... Para terminar, quiero compartirles una frase, un texto de Gandhi que dice, debemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo. Si alguna vez nos pusimos a cuestionar el liderazgo de otros y
proponer un montón de cambios, los cambios tienen que empezar con nosotros. Yo tengo que ser un líder que refleje el amor de Cristo, que refleje el liderazgo de Cristo. Tengo que ser ese agente de cambio, ¿sí? Y Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa renovación tiene que ser total. Tiene que ser un crecimiento continuo. Y el crecimiento tiene que darse en todas las áreas, ¿sí? En el área espiritual, sí, por supuesto, el primero, pero también en el área emocional, en el área mental y en el área física. A veces centramos nuestro liderazgo, nuestro ministerio solamente en lo espiritual, pero es importante que también podamos apoyar a la iglesia, que podamos apoyar a nuestros hermanos en el crecimiento emocional, en el crecimiento físico y en el crecimiento mental también. Son las 4 áreas que Dios nos llama a cuidar. No podemos solo basarnos en lo espiritual si las emociones están mal. No podemos basarnos en lo emocional si físicamente la persona está mal. Por eso el ministerio de la mujer abarca un área tan grande, ¿sí? Podemos trabajar, como lo hemos hecho, con semanas de oración, de crecimiento, de énfasis espiritual, pero también lo hemos hecho con los 8 remedios naturales para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar también nuestra salud mental, como son la esperanza, la temperancia, que tiene las dos cosas, ¿no? Tiene tanto lo físico como lo espiritual. Entonces, aprovechar todas las herramientas que Dios nos dejó para poder desarrollar este liderazgo de manera eficaz, con empatía y sabiendo lo que las personas de nuestra iglesia necesitan. Cuando nosotros formemos un equipo que esté fuerte, un equipo que pueda salir a trabajar en favor de los demás, como decíamos, movilizarnos para servir, la iglesia va a estar fortalecida. Y cuando como persona y como iglesia estemos realmente fortalecidos, vamos a poder salir y revolucionar el mundo y poder llevar a muchos a los pies de Jesús. Así que no olvidemos que Dios nos llama a tener un liderazgo eficaz, un liderazgo que pueda movilizar a las personas, que esas personas puedan cumplir sus metas y que esas metas sean siempre para glorificar a Dios. Muchísimas gracias, Gaby. Gaby tiene ejercido ahí su liderazgo. Hoy está en la iglesia de Acacias, pero ayuda un montón en diversas áreas, ¿no? Agradecer y interesante, ¿no? El liderazgo tiene a ver con el discipulado, porque en el momento que nosotras salimos del cargo, vamos decir así, que estamos, la posición, y no se deja otra persona agir, entonces nuestro liderazgo no fue eficaz. Ustedes se acuerdan, hermanas, que el primer seminario que tuvimos justo habló de eso, del período de la historia en que tuvimos el Departamento del Ministerio de la Mujer, 1890, muito animado, muito fortalecido por uma hermana. Ella muere y por 90 años nuestra iglesia se queda sem oficialmente este departamento de Ministério de la Mujer, que solo em 1990 que empezou, não, oficialmente de nossa igreja. Então, uma coisa importante, agora vamos seguir o próximo tema, também falando sobre liderazgo, o modelo de liderazgo. Como é importante, 1 ano ou 2 anos que estou em igreja exercendo um liderazgo em um departamento, seja o que qual seja, que podamos estar também ensinando a outros, porque na verdade, como dijo Gaby, estamos aprendendo todo o tempo. Não é que eu chego em um determinado cargo e eu sei que na verdade muitas vezes não passa isso. Vou aprendendo, mas junto comigo tem que estar outras pessoas aprendendo também e buscando, não? Quem pode ser que pode me substituir, me reemplaçar se eu não estou? Porque isso passa, não? Isso passa. Hoje estou, amanhã não. Então, não podemos
nos quedar, às vezes, tristes, porque outra pessoa vai tomar o lugar que eu estava. Isto é bueno, é crescimento para a igreja, é crescimento para todo, hasta para mim, salgo deste lugar já com novos conhecimentos, para poder participar em outro, ou puedo seguir ajudando a la nueva líder. Isto é que é importante. Muitíssimas graças, Gabi. Agora, então, vamos com Karen. Karen vai nos trazer o tema do modelo de liderazgo, que é a sequência deste tema agora. Karen, vos está por aí? Vou deixar, então, com vós, falando do modelo, que eu creio que vai nos enriquecer bastante também. Não está saliendo tu áudio, Karen. Hola, buenas tardes. ¿Puedo ahora enseguida poner una presentación, compartir? Bien. Bueno, primero entonces, como ya nos saludamos, buenas tardes a todas. Una alegría poder estar aquí una vez más, compartiendo algunas cosas entre nosotras, ¿no? Aprendiendo con nuestras hermanas. Y bueno, como Dagmar comentó, el tema que me tocó compartir hoy con ustedes fue el modelo de liderazgo de Jesús. ¿Qué mejor modelo que podemos tener nosotros para guiarnos que no sea Jesús, verdad? Entonces vamos a ver un poquito sobre la vida de Jesús, qué características poseía Jesús, qué valoraba Jesús en su vida y que nosotros podemos tomar esas cosas para nuestra vida también. Entonces voy a compartir aquí. ¿Ahí se ve? Bien. Entonces, así, el modelo de liderazgo de Jesús. Bueno, el material comienza explicando un poquito sobre algunas características que poseía Jesús desde que era pequeño y a lo largo de su vida, ¿no? Aquí agrandado. Bien. Una de las características que nos muestra ahí que tenía Jesús es que él era ético. Jesús durante algunos años vivió en un lugar llamado Nazaret, que no era considerado el mejor lugar para vivirse, ¿no? Incluso en una parte de la Biblia encontramos que alguien dice, ¿puede acaso venir algo bueno de Nazaret? Entonces, eso nos revela que las personas que vivían ahí no eran las más prestigiosas, digamos, ¿no? Y sin embargo, Jesús, aún estando en ese ambiente que puede haber recibido influencias negativas, él siempre se mantuvo en una armonía con el cielo y una armonía con Dios. Entonces ahí vemos esa primera característica que vemos en Jesús. Además de eso, también nos muestra que Jesús tenía alegría. El libro El deseado de todas las gentes, desde la página 52 hasta la 66 más o menos, comenta un poco sobre esas características que vamos a ir viendo. Así que si en algún momento queremos leer más detenidamente, podemos también leer en nuestra casa. Ahí en el deseado de todas las gentes habla que Jesús desempeñaba las actividades que hacía en llevar las cargas de la familia siempre con fidelidad y con alegría. Entonces, ahí vemos otra característica que poseía Jesús, ¿no? La alegría. También nos habla que Jesús era práctico. Dice que él era un siervo voluntario, siempre prestativo a ayudar. Entonces ahí también esa característica, ¿no? También nos muestra que Jesús era diligente. En todo lo que él hacía todo de la mejor manera posible, con exactitud, con esmero. Entonces, esa característica también vemos de Jesús que podemos tomarla, ¿no? De que todo lo que él hacía de corazón y de la mejor manera. También vemos que Jesús era de principios y era leal. Desde pequeño siempre respetó a su familia, respetó a sus hermanos y era muy leal tanto con su familia terrenal como también con su Padre Celestial. Después, más adelante, vemos otra característica que poseía Jesús, que era la paciencia. Y el material nos muestra un evento solamente para, entre tantos que pudo haber ocurrido en la vida de Jesús, que nos muestra un poco también la paciencia. Jesús, en un momento cuando fueron a la Pascua en Jerusalén, Jesús quedó en el templo, ¿verdad? Y cuando los padres vinieron a buscarlo, él, si bien les dijo que él tenía que atender los asuntos de su padre,
él sabía que los padres terrenales de él aún no sabían exactamente la misión de Jesús, ¿no? Si bien sabían que él era el Mesías y todo, no tenían una comprensión total de todo lo que eso significaba. Y aún así, Jesús los respetaba, volvió con ellos a sus hogares, ¿no? Entonces ahí vemos la paciencia también manifestada en esos eventos. Bien, y después nos habla un poco sobre la vida netamente espiritual de Jesús. ¿Qué cosas valoraba Jesús en su vida espiritual? Primero vemos la oración. Dice, su vida de oración. Jesús comenzó su ministerio con una oración. Ahí en Lucas 3:21 nosotros leemos, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba, se abrió el cielo. Qué interesante que el momento en que formalmente, digamos, Jesús comienza su ministerio acá en la tierra, él comienza con una oración. Y eso también nos muestra la importancia que Jesús daba al hablar con Dios, ¿no? Al practicar la oración. Ejemplo de orar constante. Marcos 1:35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este versículo es uno de los muchos que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Que habla sobre que la oración para Jesús no era una cosa esporádica que sucedía en algún momento de su vida o en otro momento puntual, sino que la oración era algo que él cultivaba diariamente, constantemente, ¿no? Todo el tiempo mantenía esa comunión con Dios utilizando la oración, ¿verdad? En Obreros Evangélicos, página 269, dice, la vida de Jesús fue una vida de confianza constante, sostenida por la comunión continua. Sabía que debía fortalecer su humanidad por la oración. Esto se asemeja un poquito a lo que nuestra compañera Gabriela estuvo hablando, ¿no? De que Jesús, durante todo el tiempo que estuvo en la tierra, él se fortalecía por medio de la oración, por medio de la comunión, ¿no? Y como dijo nuestra compañera, si Jesús, que era Dios, necesitaba mantenerse conectado con Dios, mucho más nosotros, ¿verdad? Que ya nacimos cometiendo tantos errores y necesitamos un Salvador, ¿verdad? En el libro de Educación, página 76, también hay una frase que el Nehuay escribe, que Jesús vivió dependiendo de Dios y de su comunión con Él. La misma idea, ¿no? Ejemplo de oración de intercesión. Juan 17, del 9 al 11 y 20 dice, ruego por ellos, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí vemos otra faceta, ¿no? De la oración. No, Jesús no solo oraba para que Dios lo guiara y lo fortaleciera, sino que también oraba por los demás, por los que tenía cerca de él, por los que creían en él y por los que aún no creían, no lo conocían todavía, ¿no? Entonces, aquí vemos la importancia de la oración por los demás también, sea nuestros familiares, sean los que están en el camino de Dios, los que no están, sean compañeros de repente de estudio, de trabajo, siempre tener en cuenta que debemos orar por ellos, ¿no? Porque ahí vemos la necesidad y la importancia de eso. Aquí, el manuscrito de Nehuay, ella habla un poquito sobre la oración intercesora y nos hace reflexionar un poquito. Dice, ¿no deberíamos humillarnos ante Dios a favor de aquellos quienes aparentemente tienen poca vida espiritual? ¿No deberíamos designar momentos de oración por ellos? Cuando suplicamos a Dios que rompa los corazones de piedra, nuestros propios corazones se volverán más sensibles y seremos más rápidos en ver nuestro propio pecado. Aquí ella nos hace meditar, ¿no? Y pensar en que realmente, cuán importante realmente es la oración intercesora. Y a la vez nos da una promesa, ¿no? Porque dice que cuando oramos por los demás, Dios también obra en nuestro corazón. O sea que interceder por los otros es recibir una bendición doble, ¿no? Porque nosotros estamos siendo bendecidos y a la vez estamos bendiciendo la vida de otras personas. Reflejando a Cristo. Dice, cuando haces de Dios tu confianza, cuando lo llamas con todo tu corazón, Él vendrá a tu encuentro. Dios siempre está ahí, ¿no? Siempre está acompañándonos a nuestro lado y lo único que tenemos que hacer es acudir a Él, llamarlo y hablar con Él. Bien, ahora que ya vimos que Jesús valoraba tanto la oración y la tenía presente en su día a día, ahora vemos otra cosa que Él valoraba mucho en su vida, que es
la palabra de Dios. En el Desato de las Gentes, página 50, dice así: de labios de ella, de su madre, y de los rollos de los profetas, aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés, le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Aquí nos muestra que Jesús, desde pequeñito, primero desde los labios de su madre, ¿no? Cuando su madre le leía la palabra de Dios, y después, por su cuenta, claro, vemos que Dios siempre, Jesús, ¿no? Cuando estuvo acá en la tierra, siempre atesoró la palabra de Dios. Siempre la leía, meditaba en ella y guardaba en su corazón. Y todas las cosas que él hacía basándose en lo que decía la palabra de Dios. Recomendación para escudriñar las Escrituras. Aquellos que cavan bajo la superficie descubren las joyas ocultas de la verdad. Hay muchas cosas que, si solo miramos en la superficie, vamos a perder de poder encontrar cosas que están más allá. Si excavamos la palabra de Dios y realmente buscamos entender y comprender más su voluntad para nuestra vida, vamos cada vez más a descubrir más sobre esa verdad, ¿no? Bien, y después habla un poquito sobre Jesús y las relaciones que él tenía con los demás. ¿Cómo será que Jesús se relacionaba con los demás? Aquí vamos a ver algunas características que poseía Jesús en el trato con los otros y que también podemos tomarlo para nosotros, ¿no? Y buscar tomarlo para nosotros. Ahí dice, aquellos que trabajan para Cristo deben ser puros, rectos, dignos de confianza, también deben ser tiernos, compasivos y corteses. Las palabras amables, agradables y una actitud cortés son de valor inestimable. Cuando Jesús lidiaba con las personas, con los demás, él poseía todas esas características, ¿no? Hablaba con amabilidad, con cortesía, realmente mostrando su amor, ¿no? Y el amor de Dios. Y nosotros, como seguidores de él, también tenemos que tratar de cultivar esas características, ¿no? Porque si de repente hablamos con una persona de forma grosera o sin tener empatía, como comentaba también nuestra compañera, ¿no? ¿Cómo vamos a poder transmitir el amor de Dios, no? No estaríamos siendo seguidores de Cristo realmente. Así como Cristo fue en su vida en esta tierra, cada cristiano debe ser. Él es nuestro ejemplo, no solo por su pureza inmaculada, sino también por su paciencia, mansedumbre y simpatía de disposición. Él hablaba una palabra de simpatía, compartía sus cargas y les repetía las lecciones que había aprendido de la naturaleza del amor, la bondad y la benevolencia de Dios. Jesús no contendía por sus derechos, era voluntario y no se quejaba. Sin embargo, no desmayaba ni se desanimaba. No ejercía represalias cuando le maltrataban, sino que soportaba pacientemente los insultos. Esto parece que está muy alto, ¿no? De repente para algunos puede decir, ay, creo que no llego a tanto, ¿no? Pero qué interesante es que habíamos hablado que Jesús valoraba siempre la comunión que él tenía con Dios, ¿no? Por nosotros mismos quizás algunas de esas características no consigamos desarrollar, pero si buscamos a Dios a cada día, Él poco a poco va a ir haciendo que estos frutos se desarrollen cada vez más, ¿no? Cualidades ahora que Él quiere que tengamos. Primero, obediencia a Dios. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo no solo mostró cómo podemos llegar a ser hijos obedientes, sino que Él demostró con su propia vida y carácter cómo hacer las cosas que son correctas y aceptables a Dios. Esto es muy interesante porque muchas veces algunas personas como que dicen, bueno, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago, ¿no? No son ejemplos suficientes para nosotros. Sin embargo, en Jesús vemos que Jesús realmente fue el ejemplo viviente, ¿no? Todo lo que Jesús pide que nosotros hagamos, Él ya lo hizo, ¿no? Entonces, qué bendición es poder mirar la vida de Jesús y buscar de imitarlo, ¿no? Otra característica, amor. La ley de Dios requiere que el hombre ame a Dios supremamente y a su prójimo como a sí mismo. Cuando por la gracia de Cristo esto se hace perfectamente, seremos completos en Cristo. Todo lo que Jesús vino a hacer acá en la tierra, su venida, su muerte, todo fue para salvarnos. ¿Y por qué? Porque Él nos ama, ¿no? Y ese amor que Él dio por nosotros y que nos da cada día, Él también desea que nosotros lo impartamos a los demás. Otra característica, pureza. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Los de corazón puro perciben al Creador en las obras de su mano poderosa.
en su palabra escrita, ven con mayor claridad la revelación de su misericordia, su bondad y su gracia. Qué interesante que acá dice que los que somos puros o buscamos la pureza en Dios, ¿no? Poco a poco vamos a entender mejor su misericordia, su bondad y su gracia. O sea que eso también nos va a ayudar a acercarnos más a Dios. Perdón. En Mateo 18, 21 y 22, allí Pedro le pregunta a Jesús, ¿no? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es interesante aquí que en ese momento, en ese tiempo, normalmente los rabinos, ellos tenían la costumbre de perdonar 3 veces, ¿no? Cuando alguien les ofendía o les hacía algún mal, ellos perdonaban 3 veces. Pedro aquí, él pensando que conoce el Evangelio de Jesús, él aumenta esa cantidad de veces, ¿no? Al perdonar. Sin embargo, Jesús le muestra que él no tiene que estar contando, sino que mire, ¿no? ¿Cuántas veces Dios lo ha perdonado? Y Dios realmente, siempre que nosotros perdonamos, pedimos perdón, estamos arrepentidos y queremos cambiar, Dios nos perdona. Si el amor de Dios está, el amor y perdón de Dios son tan grandes, ¿cómo nosotros vamos a limitar nuestro perdón, no? ¿Quién somos nosotros? Entonces, como dice ahí abajo, Cristo mostró el verdadero fundamento sobre el cual debe conocerse el perdón y también el peligro de albergar un espíritu no perdonador. Otra característica, mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es el amor a uno mismo lo que destruye nuestra paz. Cuando hayamos muerto al yo y nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, seremos sordos a los vituperios y ciegos al escarnio. Aquí es interesante porque habla un poco sobre el amor a uno mismo, ¿no? Si bien es muy importante que nosotros nos amemos, nos cuidemos, también es importante tener en cuenta el límite en el sentido del orgullo, ¿verdad? Acá, cuando se habla de el amor a uno mismo, es cuando ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad suprema de Dios, ¿verdad? Acá dice que cuando hayamos muerto nosotros y dejemos que Cristo reine en primer lugar en nuestra vida, nuestras características van a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, seremos sordos a los vituperios, dice ahí, ¿no? Ciegos al escarnio. Todas esas características que estamos hablando, si nosotros queremos cambiarlas solo por nosotros mismos, muy difícil va a ser que lo podamos lograr, ¿no? Y si lo logramos, ¿será que será genuino? Entonces aquí dice que el camino es siempre sermos mansos, doblegarnos a Dios y que Él reine en nuestra vida. Cuando eso suceda, nosotros vamos a ir pareciéndonos cada vez más a Él, ¿verdad? Otra característica que nos muestra aquí es generosidad. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Cristo no nos enseña a dar indistintamente a todos los que nos piden limosna, pero dice, en efecto le prestarás lo que necesite, y esto ha de ser un regalo antes que un préstamo, porque hemos de prestar no esperando de ella nada. Aquí es interesante, ¿no? Que Jesús nos dice de ayudar. Es importante siempre que podamos orar a Dios en ese aspecto también, ¿no? Pedir dirección de Dios. ¿Qué debo hacer yo, Señor, para ayudar a los demás? Pedir dirección, ¿no? Que Dios nos guíe y que el dejar de ayudar no sea una cuestión egoísta, ¿no? Que el egoísmo no nos domine, ¿no? Y que tengamos ese corazón abierto y dispuesto a ayudar. Compasión. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Podemos aseverar ser seguidores de Cristo, pero esto no beneficiará a nuestro prójimo a menos que nuestra creencia penetre en nuestra vida diaria. También esto tiene que ver un poco con lo que nuestra compañera Gabriela había dicho, ¿no? Si nosotros estamos 1 año, 10 años, 30 años en la iglesia y solo es eso, ¿qué beneficio tendremos, no? La única manera de que eso tenga un efecto positivo en nuestra vida y en la de los demás es atesoramos eso y lo practicamos en nuestra vida, ¿verdad? Humildad. Mateo 20, 26 a 28 dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Esta cita que viene aquí me pareció muy interesante.
Miren lo que dice: hay en el hombre una disposición a estimarse más que su hermano, y con frecuencia esto produce amargura de espíritu. El rito que precede a la cena del Señor está destinado a aclarar estos malentendidos, a sacar al hombre de su egoísmo, a bajarle sus zancos de exaltación propia y darle la humildad de corazón que le inducirá a servir a su hermano. Aquí una vez más hablando sobre dejar el yo de lado, ¿no? Seremos humildes y no mirarnos con superioridad hacia nadie. Es interesante que cuando Jesús estuvo en la tierra, aunque era el ser supremo de adoración, nuestro Salvador, nuestro Señor, Él lavó los pies de sus discípulos, mostrando que nosotros debíamos ser siervos de los demás, ¿no? Y es interesante que ese rito hasta hoy lo practicamos. Fue tan importante para Dios ese tema que hasta hoy seguimos practicando ese rito, ¿no? Y es una forma de recordarnos siempre que debemos ser humildes. También vemos la característica misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Los misericordiosos son participantes de la naturaleza divina, y en ellos se expresa el amor compasivo de Dios. Todos aquellos cuyos corazones estén en armonía con el corazón del amor infinito, procurarán salvar y no condenar. Esto también nos puede ayudar si nosotros reflexionamos un poco, ¿no? Y meditamos en cada uno de nosotros. ¿Qué actitud normalmente tenemos frente a los demás, ¿no? ¿Será que siempre queremos ayudar, salvar? ¿O será que a veces queremos más condenar, juzgar, ¿no? Entonces, importante reflexionar en esto, ¿no? Que si nuestro corazón está en armonía con Dios, cada vez más tendremos una actitud misericordiosa, ¿no? De ayudar y de salvar. Fidelidad en asuntos de dinero. Mateo 22, 21 dice: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Algunos no se han levantado ni unido en el plan sistemático de benevolencia. Deben dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí en esta cita, Ellen White nos recuerda la importancia de tener un pacto de fidelidad con Dios, ¿no? Así como se da por medio de nuestra comunión diaria, con nuestro tiempo separado de Dios, también se debe dar por nuestro pacto en temas de dinero, ¿no? Que eso también es una forma de demostrar nuestra fidelidad a Dios. Pacificador. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. El verdadero cristiano en su trato con los hombres suprimirá palabras que tienden a producir ira y conflictos innecesarios. Todo el cielo está en paz, y aquellos quienes están estrechamente relacionados con Cristo estarán en armonía con el cielo. Esta cita también me pareció muy interesante porque dice que el cielo está en paz y nosotros, los que estemos en armonía con Dios, estaremos en armonía con el cielo. O sea que no significa que vamos a buscar hacer las buenas características, tenerlas para estar bien con Dios, sino que vamos a buscar estar bien con Dios, y al estar bien con Dios, esas cosas se van a ir dando de forma natural en nuestra vida. Y para terminar, nos trae una cita que dice lo siguiente: cuanto más responsabilidad tenga la posición que un hombre ocupa, cuanto más feroz y más decididos son los ataques del enemigo. Que los siervos de Dios en cada lugar estudien la palabra, mirando constantemente a Jesús para que puedan ser cambiados a su imagen. Ese fue el deseo del Ellen White, ¿no? Y es el deseo de Dios y es nuestro deseo, ¿no? Que cada día podamos buscar más a Dios, estar más cerca de Él, para que nuestra vida pueda ser cambiada día a día, ¿no? Y si estamos en alguna posición de liderazgo en la iglesia, que eso también nos ayude a querer más acercarnos a Dios, ¿no? Porque tenemos que también mostrar a Jesús en nuestra vida para otros. Bueno, ese era el tema y bueno, bendiciones. Muchas gracias, Karen. Realmente el tema completó, ¿no? Lo que Gabriela estaba hablando. Nuestro ejemplo de liderazgo es el ejemplo de Jesús. Porque quando hablamos na igreja de um liderazgo, estamos falando de um liderazgo espiritual, não tem a ver com o liderazgo de las empresas. Las empresas generalmente ensinam que há que ser um liderazgo fuerte, não importa o que hacemos para fazer bem nossa tarefa, nosso trabalho, não estão essas características de Jesus, que era um homem de oração, que queria ser a vontade de Deus
Entonces, por isso, hermanas, nosso liderazgo é um liderazgo espiritual. Agradecer a Karen, ela também é da Igreja de Acácias, allí também exerce seu liderazgo. Estamos contentas de ela poder ter participado aqui com nós outros, porque isso também, Karen é da nova geração. E hoje uma coisa que dos ênfases da igreja em Sudamérica é que as novas gerações podem trabalhar juntos com os mais experientes, vamos assim dizer, não? E o Ministério da Mulher, hermanas, tem que trabalhar junto com as novas gerações, porque aí também estaremos discipulando, ensinando e aprendendo, porque na verdade nós outros em essa terra estamos aprendendo, mientras vivamos estamos aprendendo. E uma das características do liderazgo de Cristo era a oração. Por isso nós outros falamos tanto de la oração intercessora, verdade? A oração intercessora é por aí onde todo empieza, porque abro meu coração a Deus, não? E a oração de mim para com Deus e depois a oração intercessora de orar por los outros também, por ver as necessidades. Aí as características de liderazgo de Cristo, via as necessidades, queria ajudar, era misericordioso, não? Isto exige que exercemos esta tarefa de orar, rogando todos os dias o Espírito de Deus, para assim podermos reproduzir em nossa vida os frutos do Espírito Santo, a humildade, a fidelidade, o amor, a paciência, a paz, a temperança, não? A confiança em Deus. Então, todo isso que hace parte do fruto do Espírito Santo, só lo vamos conseguir mediante uma vida de oração, assim como tinha Jesus, que era o Cristo, que era o Hijo de Deus. Queremos agradecer, hermanas, e a verdade que hoje estamos terminando acá os seminários online. Nosso próximo encontro será em Blanca Arena, el 22 al 24 de abril. Todas as diretoras ou vice-diretoras estão invitadas a participarem. Este encontro será presencial, será muito mais interessante estarmos juntas, poder nos abraçar, estarmos umas com as outras. Lógico que vamos agir, seguir com os protocolos de saúde, os protocolos para seguir nos protegendo, verdade? Pero, hermanas, não deixem de participar deste encontro. Se você, que é diretora do Ministério da Mulher, não vai poder estar aí, invite, quizás se tem a vice-diretora ou alguma irmã da igreja que pueda ir participar e depois levar para vós os materiais, compartilhar todo o que foi feito, porque isso vai ser parte de nosso liderazgo, também do evangelismo feminino que queremos este ano de novo ter um evangelismo feminino, com Deus mediante, não? Com a graça de Deus, ao final do ano estaremos cerrando o ano com o evangelismo feminino. Muitas graças por participarem. Qualquer dúvida, entre em contato com nós outros, com Adriana Alder, a secretária do Ministério da Mulher, estamos à disposição. Este mês de março é o mês para se anotarem para o curso de liderazgo, porque já no próximo mês temos que aí ter, não, um número de quem irá participar para irmos arreglando todo o programa, porque queremos fazer algo também que vocês possam desfrutar. Vamos ter muitos invitados a cada nossa união participando, nos ajudando em los diversos seminários que são para enriquecer nossa vida espiritual e a vida espiritual de nossa igreja, porque depois vamos chegar aí com materiais que vamos poder compartilhar, ensinar, discipular. Muitíssimas graças, e agora vamos fazer uma oração, e depois termino aí com um lindo himno de adoração a nosso Deus. Oremos então. Graças, Senhor Deus. Graças por esses momentos que acá passamos contigo, porque tu Espírito Santo, Senhor, tenha nos hablado, que Ele siga nos chamando, Senhor, cada dia para estarmos mais cerca de ti. Rogamos por cada uma das mulheres que acá estão presentes, Senhor, que tu Espírito esteja com elas, que tu Espírito les hable cada dia, les transforme, les ajude em este liderazgo em suas igrejas, a podermos exercer um liderazgo como el de Jesus, que Ele seja nosso exemplo, Senhor Deus. Perdona nossos pecados, que podamos escuchar esta voz do Espírito Santo cada dia e atender a voz do Espírito Santo. Bendice a cada uma de mis hermanas acá presentes, suas famílias.
Te lo pedimos e agradecemos todas estas coisas em nome de Jesus. Amém. Muitíssimas graças, queridas hermanas. El próximo, entonces, encontro será em Blanca Arena, com nosso encontro presencial. Espero vê-las allá e poder participar de lindos momentos. Muitíssimas graças por estar. Bendiciones. Determinado, Él carga su cruz, sobre sus hombros el precio del amor. Él fue juzgado.